David es el vocalista de una banda con un nombre muy peculiar que nos va a contar dentro de un ratito. Acaban de sacar un disco, un sencillo que contundente, como poco podemos catalogarlo, pero a mí me da que más allá de lo que escuchemos, más allá de lo que os pueda contar, tiene muchas más cosas, y yo creo que es menester que sea el propio David el que nos hable de Sigmund y de su universo sonoro, que a mí me ha gustado, la verdad, contundente, y si buscáis canciones llenas de fuerza, aquí las vais a encontrar. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Fernando, pues un placer. Igualmente. Decíamos, canciones contundentes, y esta canción lo es, la que está sonando justo debajo de mi voz. ¿Cómo nace este proyecto? Después de discos en inglés, estás en castellano. Sí. Llegó un momento, Fernando, en que no acababa de encontrarle el sentido a estar comunicándome con personas que compartimos un idioma materno y contarles las cosas en otro idioma. Llegó un momento que el cuerpo me pedía profundizar en todos los recursos que nos ofrece el castellano, y romper tabúes, y saltar, hubiera red o no. Necesitaba contar las cosas con matices, que de alguna forma las historias que contaban las canciones fueran realmente fidedignas a lo que quiero contar cuando las escribo. Bueno, ¿cómo nace Desorden, que es el nombre de la canción? Pues Desorden nace... Es un disco trabajado durante, te diría, unos 3 años. Lo grabamos justo ahora, hace un año, justo previo a la erupción del COVID. Y nace de alguna forma como todo lo que hemos hecho hasta la fecha, con una necesidad interna de crear canciones, de contar historias. Al final, ser creador de canciones tiene un punto muy, muy terapéutico, y creo que ese tiene que ser siempre el origen de la creación, la necesidad de expresar historias, ¿no? A partir de ahí, llevamos ya 4 años desde que se publicó el primer disco, y aparecimos con un disco en inglés, como dices, sacamos otro EP en inglés, ahora tenemos Desorden desde hace un mes en el mercado, y la verdad es que muy contentos, porque vamos viviendo de alguna forma todas las experiencias que te permite tener un proyecto como este, y sobre todo para mí lo que es más bonito de todo, que es el conectar con la gente, que las canciones conecten con la gente. ¿Verdad? Bueno, un disco, este Desorden, que tiene 8 canciones con títulos súper contundentes, como por ejemplo El fantasma de Syd Barrett, Exilio mental, Fiction Channel, Objetos perdidos. ¿Cómo fue el proceso de ir escribiendo estas canciones? Porque sí, me comentabas, 3 años que empezáis a prepararlo, os lo habéis tomado con calma, ¿eh? La verdad es que es una lectura, ¿eh? Es una posible lectura. Yo te diría que para mí es un poco el proceso de escribir las canciones y de que acaben grabadas en un estudio y se publiquen, es un poco como la elaboración del vino, ¿sabes? Creo obviamente no son 3 años de trabajo intenso, 24 horas diarias, pero creo que a las canciones les tienes que dar sus propios timings de maduración. Es decir, aunque en un momento dado puedas tener una canción terminada, creo que hay que dejarla reposar, hay que dejar que se ponga en su sitio, que los conceptos se ordenen, y creo que es una de las ventajas que te da el hecho de ser un proyecto independiente, que no tienes
no tienes a nadie apretándote con un calendario, puedes permitirte hacer las cosas, digamos, como crees que se tienen que hacer, ¿no? Así que sí, es un largo periodo, pero es que creo que las canciones tienen que tener su propia vida antes de entrar en el estudio. Y al final estos timings van un poco por ahí. Vale, lo que me lleva a preguntarte y es ¿cuándo consideras o cuándo consideráis un poco el conjunto de los músicos que esa canción X, da igual, está ya terminada y lista para que repose, para que vaya cogiendo solera? Bueno, hay varias fases, ¿no? En lo que es la fase previa a entrar en el estudio, creo que tienes que saber escuchar las canciones desde un punto de vista, llamémoslo externo o distanciado. Tienes que coger perspectiva, saber verlas, saber escucharlas y saber entender qué te piden en todo lo que es la fase creativa. De ahí la importancia de dejarlas madurar y de escucharlas de nuevo 2 meses después de no haberlas ni tocado. Es ese momento en que las canciones, ellas propias, ellas mismas te cuentan qué es lo que les falta, qué es lo que les sobra, etc., ¿no? Qué reencuentro, ¿no? Tan curioso. La verdad es que lo es que el proceso creativo es súper curioso, Fernando. Vas viviendo de alguna forma una relación con tu propia canción que evoluciona como cualquier otra relación. Y más allá de esto, lo que es ya la fase en el estudio, con los productores, con la banda, etc., ahí sí que te marcan mucho más los timings preestablecidos por un calendario, por unas fechas de alquiler del estudio de grabación, etc. Pero sobre todo damos por zanjado o por bendecido un tema en el momento en que lo podemos escuchar y nos cuenta todo lo que queremos que nos cuente y no le sobra nada. De alguna forma, cuando la escucha, no te reclama cosas. Es decir, es ese momento en que la canción ya te cuenta que ha llegado a su punto final, ¿no? Bueno, Sin ti fue invierno es uno de los sencillos que se desprenden de este disco. ¿Por qué elegisteis esta canción? Por varios motivos. Primero, porque creo que es la canción que mejor representa el sonido del nuevo disco. Como banda hemos tenido una evolución y creo que a día de hoy Sin ti fue invierno es la canción que mejor nos representa en cuanto a sonoridad. Y a mí personalmente me parecía súper bonito, ¿no? Como la canción que te cuenta como la historia que te cuenta la canción, de alguna forma sondeábamos a personas de nuestro núcleo y cada persona sacaba una lectura distinta. La canción a cada persona le contaba algo distinto, totalmente adaptado a las vivencias de la propia persona, ¿no? Hasta el punto de que las interpretaciones eran tan diversas que había quien la encontraba una canción de encuentro, otro la encontraba de desencuentro, para uno hablaba de amor, para otro de desamor. Es decir, todo el catálogo de posibles interpretaciones estaba ahí y la verdad es que me resultó un hecho bastante curioso de cara a soltarla como canción con la que nos presentábamos, ¿no? Una canción que de alguna forma permitiera que todo el mundo se hiciera suya la historia. ¿Lo tuviste claro desde el principio que iba a ser esta la canción bandera del disco? ¿O hubo ahí un debate ahí arduo entre los integrantes? Sí, hay debate. Hay debate porque es un disco que hemos querido plantear como un disco corto, es decir, no deja de ser una larga duración porque tiene 8 temas, pero hemos querido hacer un disco corto con temas que realmente nos supusieran la vida, temas que pudiéramos defender con la cara bien alta de principio a fin. Entonces, debido a esto, cada integrante del grupo, los productores, etc.,
cada uno teníamos nuestra visión de cada una de las canciones, ¿no? Hay temas pues, que para unos llegaban mucho más al alma que para otros, pero sí que es verdad que en la fase final del debate todos coincidimos en que por estos factores que te comentaba antes, era un poco el tema que más merecía representar al disco. Pero no, hubo debate. Bueno, sí. ¿y cómo fue el proceso? Porque pasa que cuando uno lleva las canciones a estudio, acaban sonando diferentes de cuando uno sale, porque aparecen personas, productores, los arreglistas, que van añadiendo cosas. En este caso me imagino que también pasó esto en el disco. ¿Y cómo fue ese proceso de aceptar las ideas de otros? Bueno, creo que una de las claves del disco está precisamente en la configuración del equipo humano que participa en él. Yo para este proyecto he querido reunir a un equipo de personas, tanto a nivel de músicos como los productores que comentas, Santos y Fluren en este caso, que de alguna forma compartieran la sonoridad que tenía en la cabeza al 200%. Es decir, busqué personas a quien esa sonoridad, a la sonoridad de alguna forma de las bandas o del género que más ha influido en nuestras canciones, sabes, que realmente las llevaran en el ADN. Esto facilitó mucho ese proceso del que hablas. Es decir, cuando en un equipo entre los músicos y los productores éramos 6 personas, cuando en un equipo de 6 personas los 6 compartimos la visión y la tenemos clarísima, es mucho más fácil estar abierto a las sugerencias de todos, ¿no? Como de alguna forma entendería que sería un problema en una banda en la que tienes un batería que es metalero, por decir algo, y quiere llevarse su sonido más para esos ambientes, ¿no? Entonces, para Desorden quise crear un equipo que compartiera esa visión al 200%. Y desde ese momento, además, Fernando, pasa una cosa súper curiosa, que es que todos crecemos a partir de las aportaciones de todos. Es decir, se crea un ambiente en el que todos tenemos la mente mucho más abierta y al mismo tiempo las aportaciones de todos suman, ¿no? De la misma forma que si hay cosas que en un momento dado se intentan y no funcionan, pues entre todos intentamos ponernos de acuerdo en si funcionan o no. Pero la verdad ha sido realmente fácil. Qué bueno, qué bueno. Sí. Fíjate que hay 2 detalles que me han llamado muchísimo la atención. El primero es que, me decías tú, es un disco de larga duración pero con pocas canciones. Sí, pero las que hay son largas. Todas las canciones del disco superan los 4 minutos. Sí, casi todas están en 5, de hecho. Sí, las que están en 4 están en 4:50 y algo. Sí, 4:30, hay 4:45, sí. Y el otro aspecto por lo cual quiero decir que es un disco que aunque uno vea en la portada o en la parte de atrás donde está el tracklist que hay pocas canciones, no quiere decir que haya pocas canciones, sino que las que hay están súper extendidas, que son prácticamente casi 40 minutos de disco. Sí, 40 minutos de disco. Y otro aspecto que me ha llamado la atención es el minimalismo de la portada. Como un disco con tantos matices, con tanto instrumento, con tanta distorsión en las guitarras en algunos momentos, tiene un aspecto visual, al menos en la portada, tan minimalista. Es curioso y me parece una reflexión bastante interesante. La portada tiene una lectura para mí muy clara. Y a lo mejor ahí sí que a las nuevas generaciones les costará más porque no vivieron ese fenómeno. Pero si te fijas, la portada está hecha a partir de dos tiras de lo que antiguamente... Las etiquetadoras Dimo de toda la vida. El Dimo de toda la vida. Sí. El Dimo, si recuerdas, es lo que utilizábamos para etiquetar las cosas, ¿no? Es decir... La libreta de matemáticas con el Dimo ponías matemáticas, ¿no? Entonces, de alguna forma me parecía interesante la idea de etiquetar el disco simplemente con lo básico. Estos somos nosotros, somos Sigmund Wilder y esto es Desorden. Porque a la vez, cuando utilizabas
ese sistema, cuando utilizabas el Dimo, de alguna forma había ahí una voluntad de ordenar, ¿no? Así que era una forma de etiquetar este disco como este disco contiene desorden, ¿no? Así que de ahí va. Pero sí que es verdad que crea un contraste bastante bestia con lo que escuchas cuando le das al play. Sí. Porque además, ya te digo que hay momentos de canciones que hay una distorsión de guitarras importante, que hay un barroquismo sonoro ahí tocho. Entonces dije, ¿qué pasa aquí? Tiene que haber, o sea, la portada tiene que significar algo, porque si no, no... Y tú me dices, bueno, pues es de cuando éramos... A ver, amigos oyentes, no es que seamos muy viejunos, es que somos tenemos otra generación que hacíamos las cosas de otro modo y el Dimo estaba ahí. Pero es que también en la música de estos señores hay influencias también de bandas de ese entonces. De cuando usábamos de los años el Dimo. 80, de ese... Claro. Sí. O sea, que no es que seamos viejunos, pero nos gusta decir las cosas como son. Hay influencias ahí innegables. Venimos de lo analógico. Claro. Y no hay nada más analógico que el Dimo. Exactamente, era un cosito de plástico que uno apretaba con una cinta y ya está. Así se marcaba todo. Sí. Bueno. Sí. Oye, David, ¿cómo os encontramos en redes sociales? ¿Cómo podemos ir estando al tanto de todas las noticias que vais generando? Bien sea a través de nuestra web, a través de las redes sociales. Nos pueden buscar en Google Sigmund Wilder, Sigmund como Sigmund Freud, Wilder como Billy Wilder, Sigmund Wilder, o Desorden. Si buscan Desorden seguramente ya les aparecemos. Ahí somos muy activos en redes. Vamos colgando noticias y acontecimientos prácticamente a diario. Así que todos los que nos quieran visitar y nos quieran seguir serán bienvenidos. Y cuanto más seamos, mejor lo pasaremos. En familia, mi señor. No me voy a resistir a preguntarte lo obvio. ¿De dónde viene el nombre de Sigmund Wilder? Tiene una historia muy simple. Cuando creé el proyecto tenía muy claro que no me iba a llamar artísticamente David Martínez. No me parecía interesante. Así que quise recurrir a ese método que han utilizado otros artistas, que es la combinación de un nombre y de un apellido. Y quería de alguna forma que los dos tuvieran un significado dentro de lo que es el proyecto. Sigmund obviamente es un guiño al padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, y viene un poco de lo que te comentaba antes del valor terapéutico que tienen las canciones, ¿no? De todo lo que de forma inconsciente estás plasmando de ti mismo en cada una de las palabras que hay en las canciones, incluso en su sonoridad, ¿no? Y Wilder es mi tributo a Alan Wilder, al histórico miembro de Depeche Mode de su era más gloriosa, que creo que además es uno de los músicos que más ha influido de alguna forma en nuestra sonoridad. Y de ahí, después de hacer varias combinaciones, me pareció que Sigmund Wilder sonaba bien. Y decidí quedarme con esa, porque la verdad es que hubo combinaciones realmente desastrosas. Mejor no te voy a preguntar por ejemplos. No. No, pero claro, decías, hostia, mira qué bien le funcionó a Marilyn Manson, ¿no? ¿Verdad? Y dices, hostia, vamos a buscar algo que suene bien. Claro. Y sí, lo sabía de realmente malos. Bueno. Sí. Oye, estoy viendo una página web, no sé si es vuestra o si es algún fan por ahí que os tiene una admiración increíble, sigmundwilder.com. Somos nosotros. Sois vosotros, ¿no? Bueno, sí. Aquí decís, esperamos en primavera, con todo, a ver si esto mejora un poco, poder presentar aquí en Madrid Desorden. Sí. Joder, a nosotros nos encantaría realmente teneros por aquí. Bueno, serás avisado puntualmente, Fernando. Es nuestra idea, es decir, ver un poco qué pasa ahora cuando pase la tercera ola, con la vacunación, a ver en qué estado está, a ver si se pueden empezar a hacer cosas, aunque sea en un formato más reducido. Y máximo en verano, como tarde, tenemos que estar por ahí presentando Desorden. Nos morimos de ganas. Y además que como sois, he visto por ahí que sois artistas de gira, que habéis estado en un montón de sitios, pues sí. todavía vamos, con muchas más ganas que vais a coger el concierto. Unas ganas tremendas, Fernando. Siempre digo que las ganas ya son tantas que hay que llamarlas de otra manera. Pues ganazas. Sí, igual ese es el concepto.
David, que ha sido un gustazo tenerte aquí. Muchísimas gracias. El mío. Muchísimas gracias, Fernando. Me he pasado muy bien y he descubierto un grupo de música que vais a dar todavía mucha más caña, estoy seguro. Ah, qué bien. La verdad es que por nosotros no va a quedar. Así se habla. Y que sí, ahí Sí. a darlo todo. Un abrazo, Todo. amigo. Muchas gracias. Otro para ti. Hasta luego.